Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá en un nuevo episodio de esta tercera temporada del podcast Psicocriando. Y como saben, estamos en esta temporada poniendo, digamos, un granito de arena, una semillita para que en un futuro haya sociedades, digamos, más respetuosas y empáticas, no solo con el que es igual, sino especialmente con el que es el diferente, que siento que como sociedad más nos cuesta, ¿no? Para sembrar entonces desde esos hogares, con esos hijos, tengan la edad que tengan, digamos, como más conciencia sobre las realidades distintas que pueden vivir las personas que están, digamos, eh, ahí es cerca. Y por eso entonces hoy vamos a hablar de mom shaming y tal vez han escuchado ese concepto, tal vez no. Y voy a decirles algo antes de presentarles a la invitada que tenemos hoy que me pone, digamos, muy feliz que esté con nosotros. Se los voy a poner con un ejemplo como para que esto sea más claro. Sé que la mayoría de las personas que escuchan este podcast y que lo ven son mujeres madres. Entonces, quiero que reflexionen algo y en comentarios nos digan. ¿Cuántas veces han pasado que les dicen, por ejemplo, están con su bebé y dice, ay no, usted va a darle pecho? Ay, no, sería mejor leche de fórmula porque mire que casi no le baja leche. O si estás con tu niño y lo vas a llevar al jardín por primera vez y estás ahí consolándolo y preparándolo porque va a ser un poco difícil la primera vez que se separe de ti. Y te dice otra persona, ay no, pero es que ahora, por eso es que todos los niños se vuelven de cristal. ¿Usted qué hace ahí abrazándolo y todo? Más bien déjelo y se va sin que se dé cuenta. Y si llora, pues nada, ya cuando usted regrese, pues se calmará. Es decir, ciertas situaciones en las que otras personas, que hoy en día llaman mucho opinólogos, comienzan a, digamos, señalar cualquier cosa que como madre haces, ¿no? Viéndolo como desde un lugar muy negativo. Ay, pero ¿por qué haces esto? Ay, deberías hacer más esto. Ay, no, no, pero no hagas esto, ¿no? Y ustedes pueden completarlo eso con lo que les digan. Llámese en temas de lactancia, del jardín, del colegio, de los límites, de las rutinas, del sueño, de la alimentación, en fin. Podría, digamos, ahí extenderme infinitamente. Son demasiadas cosas de las que dicen eso porque en la crianza, digamos, abarcan muchos temas de esos. Y eso es a lo que se llama un poco este tema del mom shaming. Y justamente por eso, hoy tenemos con nosotros a Karen Giselle Raigosa. Ella es mamá, psicóloga, especialista en salud mental infantil, está certificada en disciplina positiva. Y lo que más me gusta es formada en psicología con perspectiva feminista. Entonces voy a dejar que ella les cuente un poquito más para que la conozcan. Entonces, Hola, Giselle, pues hola. gracias por estar acá con nosotros y cuéntanos un poco, digamos, ¿qué fue lo que a ti te motivó en formarte en esa perspectiva, digamos, feminista? ¿Algo personal, algo profesional, un poquito de ambas? Cuéntanos un poquito como para los que te ven y te escuchan recién. Ay, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gina. ¿De dónde parte esto? Ay, la verdad es que parte de la propia historia. Primero con la historia de vida de las mujeres que me anteceden, es decir, mis abuelas, mi propia mamá también. Entonces, después ya cuando yo soy mamá, empiezo a notar como un montón de cosas que digo, ok, esto no está tan alejado, no es algo muy ajeno a mí, si bien ya era cercano, entonces ahora lo vivo en carne propia, sobre todo con el papá de mi cría. Entonces digo, bueno, acá hay que hacer algo porque pareciera que entonces no es solo como algo que me pase a mí y a mujeres que yo conozco, sino que es algo también que pasa a las mujeres que yo acompaño en terapia, ¿no? Entonces
ahí yo vi la oportunidad de la formación y dije, wow, sí, yo voy a tomar esto. Entonces, de ahí parte, y luego ya dentro de la materia empiezo a notar que voy a decirlo como este despertar, ajá, dentro de la formación con Michelle. Y entonces yo digo, ok, somos un montón de mujeres y todo esto que vamos viniendo históricamente tiene nombre. Entonces, de ahí ya da, se siente, creo yo, es un viaje agridulce porque se siente calma por saber cómo se llama, pero también se siente, voy a decir, pesado acá en el corazoncito por saber que también lo viví, ¿sí? Entonces, desde ahí nace. Y ahora que dices eso último, sí me conecta mucho porque, pues yo, digamos, les compartía en el episodio pasado que cuando grabé los espacios que te dije con Michelle, esos dos espacios, que igual yo aquí abajo se los comparto porque pues, son como los espacios por los que nació esta temporada. Eh, a mí me removieron muchas cosas, muchas cosas de mi historia. Entonces, entiendo a lo que te refieres, como alivio de saber por fin, esto fue lo que pasó, pero a la vez, uy, esto fue lo que me pasó. Entonces, y fueron que como 3, 4 horas con ella conversando en esos dos espacios. Entonces, si así me fue a mí y a todas las que escucharon eso esa vez, me imagino que es mucho más lo profundo lo que sucede cuando están en esa formación intensiva desde esa perspectiva, digamos, feminista, porque incluso, digamos que es como una materia pendiente que yo tengo, yo quiero hacer esa formación, por eso fue que porque me removió demasiadas cosas y dije, si eso me pasa con 2 encuentros con Michelle, ¿cómo será la formación? Porque en esa época ya la tenía, año por ahí 2022. Entonces, sí, digamos, es como muy poderoso eso. Para entonces arrancar hoy, Giselle, digamos, hay casi una pregunta reglamentaria que yo les tengo acá en el podcast y es, digamos, el objetivo de este espacio es que las familias logren tener una mirada cada vez más consciente sobre diferentes situaciones, ¿no? Entonces, pues en la crianza. ¿Cómo sientes que percibe hoy, digamos, la sociedad, qué mirada tiene sobre la maternidad? Eh, Te voy a decir, digamos, cómo lo he visto yo, que pues claramente eh, muy desde la ignorancia de muchas cosas, porque pues yo aún no soy madre, sí es un anhelo que tengo, pero muy desde lo que me dicen a mí constantemente y pues viendo la maternidad autónoma de cerca de una amiga. Yo siento que hay como dos lados, no sé si tú lo vayas a ver igual. Por un lado hay como esa mirada un poco romantizada de la maternidad, que no, que así como comerciales de pañales, entonces todo es perfecto, todo fluye, todo se da fácil, ¿no? A veces sí, pero pues digamos que a veces no tanto. Claro. Todos me apoyan, están ahí conmigo y yo físicamente me veo casi que de comercial, ¿no? Porque en los comerciales están con un bebé en la cama y se ven perfectas, o incluso en redes sociales se ven al día siguiente luego de haber parido, se ven casi que más radiantes que antes. Pero por otro lado siento que hay otro lado y es un lado, llamemos un poquito oscuro, y es esas maternidades que vienen algunas mujeres solas, ¿no? Tal vez como le pasó a una persona que yo quiero mucho, muy cercana, que justo acabó su relación en medio del embarazo con el padre de su hijo. Entonces, una maternidad sola, a veces no tienen a sus familiares cerca, entonces sin ningún tipo de apoyo. Claramente no es como se ve en redes sociales, ni en los comerciales, ni en esas películas que están en plataformas, sino, digamos, la cara agotada, no duermo bien, tal vez el humor no está tan bien, siento que nadie me entiende, me siento muy sola. ¿Cómo sientes tú que lo ve la sociedad? ¿Un poco del lado romántico y rosa o más del lado de esa soledad o tal vez desde otro lugar y yo, digamos que me fui muy lejos? Tú digamos que piensas porque siento que tu opinión es muy interesante porque primero, tú lo viviste siendo mamá, ¿no? Y segundo, pues a ti también te gustan de estos temas porque estás formada en disciplina positiva Ujú. y vas un poco con él.
las madres muchos temas. ¿Qué has visto que te dicen ellas de tus entornos cercanos? ¿Tienen apoyo? ¿Lo viven desde la comunidad o desde qué lugar lo viven? Ok, me pareció bien interesante esta pregunta, porque ay, es que pienso que lo ideal, o sea, creo que sí la sociedad es que tiene como este ideal de cómo es que las mamás, cómo es que la maternidad es, sí, mejor dicho. Y entonces, claro que la maternidad desde esta visión social, que acá hay que tocar como temas escabrositos o difíciles, voy a decir, porque entonces no es algo que solo nosotras nos hayamos inventado de que, claro, ser mamá es lo mejor que nos va a pasar en la vida, sino que es algo que se va reforzando a nivel social, ¿sí? Entonces, para la sociedad, como nacemos mujeres, lo primero que espera es que seas mamá, ¿sí? Y entonces, ya desde ahí, como vas a ser mamá, pues entonces tienes que ser esta mamá que lo puede todo. Ajá, ves que hay un montón de canciones, un montón de propaganda también, mercadotecnia, referente a que mamá lo puede todo. Y esto creo yo que es peligroso desde el sentido de estamos quitando como un montón de responsabilidad hacia papá, ¿sí? Y entonces, claro que esto me va a hacer pensar, primero, a la sociedad le hace pensar que entonces la mamá debe ser perfecta, ¿sí? Y que entonces mamá nunca se equivoca, mamá es esta mujer inalcanzable, llena de entonces posibilidades de infinitas, ¿sí? Y entonces el hecho de ser esta mujer inalcanzable, luego las mamás nos pone en situaciones difíciles en cuanto a, ok, entonces no me puedo equivocar, no puedo tampoco, por ejemplo, voy a decir en algún momento sentirme que estoy sobrepasada emocionalmente y que entonces voy a decir estos límites que ya se sobrepasaron porque estoy sola con mi peque, de alguna manera me llevaron hacia, no sé, repetir patrones que son en su mayoría violentos, ¿sí? Y entonces no es algo que si te fijas solo yo me lo inventé, sino que la sociedad va repitiéndolo. Además, cuando vemos, por ejemplo, niños y niñas que están teniendo desregulaciones emocionales, lo primero que tú notas a tu alrededor de la mirada adulta es con la mirada te está diciendo ya pégale, ya haz algo porque mira, yo, o sea, soy adulto y es más importante lo que yo estoy sintiendo en este momento que lo que está sintiendo tu cría, que primero está en un estado de desarrollo cerebral muy diferente al mío, pero eso no importa. Sí, lo que interesa más es cómo yo como adulto me estoy sintiendo. Y esto, claro, creo yo que nos lleva a la visión adultocéntrica, es decir, que todo está centrado en el adulto y en las adultas. Lo vemos, por ejemplo, al menos hay muy pocos espacios para recreativos para niños y niñas. Sí, son muy contados. Y para adultos y adultas hay un montón. Sí, no sé si donde vives es igual, pero al menos acá así es. Y entonces eso hace que como está todo centrado en el adulto, haya muy poca tolerancia hacia desregulaciones o el comportamiento normal y esperado de un niño o niña, algo que todos fuimos alguna vez. Sí, pero creo que sí lo perciben. Y en eso, no, justo eso que decías de que allá en México, digamos, hay algunos espacios que son muy contados eh, para niños versus los espacios para adultos que son muchos más. Sí, acá, digamos, en Colombia pasa mucho y pues digamos cada quien es libre, eso lo conecto mucho con lo que uno escucha, que en muchos países está bajando considerablemente la tasa de natalidad, ¿no? Entonces cada vez más personas, llámese, o desean vivir solos o solas, incluso las unidades o los departamentos donde viven cada vez son más chicos porque muchos prefieren vivir solos, asisten en una relación con alguien, sea cual sea, digamos, su orientación, o los que deciden vivir en pareja dicen no, tengamos un perro o una mascota, que pues eso es totalmente respetable, o no, no quiero
ni mascota, ni hijos, y casi que por eso me he dado cuenta que se ha vuelto casi que algo muy frecuente que en algunos espacios, por ejemplo, esos lugares donde venden los famosos brunch, que hoy en día venden en muchos lugares. Entonces vamos de fin de semana un sábado con la pareja a comer un brunch y no falta que hay una familia con un niño pequeño, ¿no? Y pues lo típico, lo que tú decías, el niño se desregula, pues es normal, su cerebro está desarrollándose. Eh, pero ¿qué pasa con las parejas que casi que no quieren tener hijos? Comienzan a tener cierta postura bastante negativa con ese niño, aun cuando todos fuimos niños, que tienes toda la razón. Es muy curioso que a veces uno con los adolescentes y con los niños tiende a ser muy poco empático cuando uno pasó por ahí también y alguien tuvo que ser empático con uno. Pero, digamos, seguimos como quitándonos los velos de los ojos para que eso mañana sea distinto, pero no es el tema. El Claro. punto es Sí, el punto es que claro, ven el niño así súper desregulado y ahorita pues con esa mirada pues muy respetuosa, pues claramente la idea no es cogerlo a cachetadas, ni mucho menos, porque los estudios ya demuestran que eso no ayuda y sí puede impactar negativamente en su cerebro, igual que, que, o alguna agresión que sea verbal. Entonces, no sé, lo acompaño en esa emoción y todo ese tema, y entonces las miradas de alrededor, ¿no? Ay, y los murmuros, la mirada juzgada, ay, pero ¿por qué no le pega? Ay, pero es que son niños de cristal. Debo decir que detesto esa frase de los niños de cristal, pero la dicen mucho. Entonces, por eso toca sacarla aquí para que digamos, lo tengamos claro. Ay, no, pero es que como no tiene autoridad, deja que el niño haga lo que quiera, por eso es que se porta así, ¿no? Y yo digo mucho algo, Giselle, y es que es muy fácil uno, ¿no? Estando fuera, sin ser la madre de ese niño que cae en pataleta, señalar, ¿no? Y hay un mentor espiritual que yo sigo mucho, que él dice, cuando tú señalas, y es cierto, cuando tú señalas, hay un dedo señalando negativamente a la otra persona, pero ¿cuántos dedos hay hacia mí? Pues 4, ¿no? Desde afuera, sí, señalar, criticar es demasiado sencillo. Yo, digamos, es algo que hace muchos años me di cuenta que no era muy sano para mi mente, entonces dejé de hacerlo, pues trabajando mucho en terapia y muchas cosas, pero es demasiado sencillo uno criticar todo lo de los demás que a uno no le gusta. Ay, no, ¿por qué ese pantalón? Ay, es que muy alta, muy bajita, esto, lo otro. Ay, no, pero ¿por qué maneja el niño así? Pero uno no está en ese hogar, ¿sí? Tal vez con muchas cosas aparte de ser madre, llámese tal vez, en la mayoría de los hogares no están desde el privilegio, entonces no tienen alguien que les ayude con las labores del hogar. Entonces, si yo estoy criando a mi hijo y si pasa como en muchos países latinoamericanos que muchas madres están solas en su hogar sin otro adulto que pueda apoyarlas, entonces me toca estar pendiente de un hijo, de su crianza, fuera de eso, de las labores domésticas, fuera de eso tal vez un trabajo presencial o virtual que tenga. Fuera de eso, no sé, las cosas diarias, llámese el mercado, pagar los servicios, alguna eventualidad que toque, digamos, atender. Fuera de eso, también Después. preocuparme. Para mí, entonces, son demasiadas cosas al tiempo y casi que son mujeres que les toca hacer, podríamos decir, malabares para poder sacar cada día adelante. No es fácil. Y si bien lo que te decía, yo aún no soy mamá, yo por qué lo sé tan de cerca. Primero por lo que me preguntan, se nota que hay mucha culpa, hay mucha frustración en muchas madres por ciertos comentarios alrededor que les dicen, no, vuelva a los golpes, use la correa, todo ese tema, pero también se siente mucha frustración, porque con esa maternidad perfecta que nos venden en el comercial, en redes sociales, todo el tiempo ¿no? Que supuestamente todo funciona perfecto, en la casa de la mamá bloguera tal, que tiene no sé cuántos millones de seguidores, y yo soy una mamá más que la ve y en lugar de inspirarme me siento con culpa y me doy látigo por ver que ella tal vez en una sola, supuestamente en un solo intento, logró manejar la pataleta de su hijo y a mí me cuesta. Eh, pero sí siento que en realidad, digamos que, pues es muy fácil uno desde afuera decir,
que lo manejen distinto. No, es que si fuera mi hijo, si fuera mi hogar, yo lo haría muy, muy diferente. Porque, pues, es, digamos, muy, muy sencillo. Y yo incluso, Giselle, les digo mucho acá que, pues, digamos, una de las razones cuando yo comencé a hacer terapia hace algunos años, ya ahorita no estoy desde ahí, pero ahora hago asesorías, pero cuando hacía terapia yo le decía mucho a las familias, yo aquí no te voy a decir qué hacer, porque yo siento que eso es muy, digamos, muy abusivo de mi parte sin ser la que está en el hogar. Eh, pero te puedo dar opciones. Tú decides cuál de esas dos, de acuerdo a las consecuencias que van a surgir de cada una, pues digamos, tomas para la dinámica de tu hogar. Y así hacían con diferentes situaciones a las que iban. Pero sí, sí digamos, es a veces bastante fuerte la presión externa que sí siento que en lugar de ayudar y ser un alivio para esas mamás, es una casi que una carga, ¿no? Entonces, pues conectando eso un poco, Giselle, con lo que quería preguntarte ahora, ya entremos más, digamos, en profundo, hablemos del mom shaming. Muchos dirán, bueno, esa palabra, ahorita le ponen palabras extrañas a todo, pero sí siento que nos ayuda como a que entiendan un poco qué, digamos, qué es, que nos cuentes un poco qué es en situaciones prácticas, cómo se puede ver en la vida, digamos, de las madres y si en realidad, digamos, me imagino lo que me vas a responder ahorita, pero si en realidad es algo que sí existe o es un invento que de algunas personas por querer casi que ver demasiado más difícil de lo que es la maternidad. ¿Qué podrías decirnos del mom shaming? Primero, ¿es real o no es real? Es real. Creo que va un montón de la mano con justo esta poca tolerancia, ¿sí? Esta poca tolerancia hacia no solo las infancias, que comentábamos hace un momento, sino también hacia las mamás. Y entonces a mí me parece que hablar de mom shaming significa o se ve cuando estás, por ejemplo, por ser mamá. Y entonces ahí también puede iniciar el mom shaming, porque entonces empiezo a perder amigas, ¿sí? Y la verdad es que las amigas, o sea, en muchas ocasiones, sobre todo para quienes somos mamás autónomas, nos salvan, ¿sí? Sobre todo cuando estoy otra vez, no solo en la maternidad autónoma, sino porque simplemente quiero quejarme de ser mamá, ¿sabes qué? Hoy ya me cansé, hoy quiero renunciar a ser mamá y sé que tengo a esta amiga entonces para quejarme, ¿sí? Pero que ella es consciente que quizás hoy me esté quejando, ella también se esté quejando de lo que ella tenga y después entonces ya me escucha que soy esta mamá pavo real, voy a decir que estoy súper orgullosa de mi hijo, ¿sí? Y que digo, wow, es que hoy mi hijo me vio y me dijo mamá, pero con este amor tan precioso que yo estoy orgullosa de ser mamá, ¿sí? Entonces, poder tener estos espacios a mí me parece que son, o sea, salvan, ¿sí? Son muy urgentes. Cuando soy mamá, la mayoría de las veces, el grupo, voy a decir, en lugar de ser 10 amigas, se empieza a reducir y a veces quedan 2, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces es como, ay, no, es que ella ya tiene sus crías. Entonces, pues viene de toda esta, voy a decir, este entendido de que al ser mamá significa renunciar a ser mujer, básicamente, ¿sí? Y esto es muy fuerte porque sé que es algo que se dice mucho en Latinoamérica, ¿sí? Digo, conocimiento ancestral y demás, es decir, de mujeres que estuvieron antes que nosotras, y lo primero que nos dicen es como, pues ya olvídate de ser mujer, ahora vas a ser mamá, ¿sí? Y entonces esposa también. Entonces es como que tienes que ser esta mamá perfecta y aparte tienes que ser esta esposa perfecta, ¿sí? O esta mujer perfecta con tu pareja.
Entonces, cuando dejas de serlo o cuando empiezas a no encajar, voy a decir con estas imposiciones sociales de lo que significa ser esta mamá perfecta, esta esposa perfecta, entonces ya todo va como que alejándose de ti. Sí, y ya es como que, ok, entonces, a ver, ya vi que primero vas a ser mamá, entonces esto te aleja de la realidad que yo vivo, entonces mejor me alejo. Y luego empiezo a ver que, oye, tú no le pegas a tus crías cuando están como desreguladas, entonces creo que no estás haciendo un papel como mamá, entonces mejor me alejo también. ¿Sí? Y eso va reduciendo también para nosotras como este espacio para otra vez quejarme y esta libertad entonces para, voy a decir, acercarme hacia las personas que yo siento que en algún momento me van a ayudar a sobresalir. Sí, de lo que sea que yo esté viviendo, si esté viviendo, por ejemplo, esta separación con la pareja, empiezo a pensar que ya no voy a tener a nadie. Y en muchas ocasiones duele más, la verdad, perder una amiga que perder una pareja. Sí, porque entonces, como le decía Ishel en uno de sus podcasts, en muchas ocasiones, cuando me separo de una pareja, sé que tengo a mi amiga para irle a contar. Sí, pero cuando pierdo a mi amiga, ay, ahí ya es complicado, ¿sí? Porque entonces ¿a quién voy? Sí, sobre todo si, por ejemplo, no hay una buena relación con mamá, si no hay una relación buena tampoco con mis hermanas o con las tías o demás. Y bueno, volviendo a esto, o sea, es que si te fijas está como que todo hilado hacia lo del mom shaming, porque entonces significa que realmente necesito que esta red de apoyo que me rodea esté en la misma línea de entendimiento de que no soy una mamá perfecta, que estoy aprendiendo y que el mismo tiempo que tiene mi crío o mi cría es el mismo tiempo que tengo yo de ser mamá. ¿Sí? Y entonces eso significa que en muchas ocasiones me voy a equivocar, pero que si por ejemplo estoy decidiendo hacer algo diferente en el sentido de voy a criar con este estilo de crianza, significa que voy a hacer muchas veces pausa y voy a decir esto es algo que yo no quiero para mi cría, entonces mejor tomo otra decisión, mejor digo esto no está bien conmigo. Y de alguna manera entonces las demás personas van a estar siempre diciendo, sabes que esto que estás haciendo no está bien, te ponemos, como dice la maestra de mi hijo, tache guarache y no eres una mamá entonces lo suficientemente buena para tu cría, entonces mejor no. Sí, digo, también ha pasado mucho, mencionabas ahorita hace un momento lo de redes sociales y me parece muy importante porque ahí vemos que, o sea, hay un montón de influencers, ajá, que se llaman, que justo están como en aviones, están escuchando desregulaciones emocionales y es luego este rechazo, ¿sí? No solo hacia la cría, sino también hacia la mamá. Sí, y esto hace que en mamá suba un montón los niveles de cortisol. El cortisol es esta sustancia del cerebro encargada de regular el estrés. Y entonces suben los niveles de cortisol y digo, ok, entonces les regalo algo para que ellos sepan que entonces mi cría va a estar llorando y que de alguna manera me perdonen porque mi hijo está siendo un niño normal que está en un contexto ambiental diferente y entonces para que los adultos no se alteren. Sí, entonces si te fijas volvemos otra vez a lo del adultocentrismo, volvemos otra vez a esta baja tolerancia a las crías y a las mamás y también la verdad hay que hablar de la parte de las parejas, ¿sí? Por ejemplo, si somos mamás autónomas y luego queremos construir algo nuevo,
también viene el mom shaming, porque entonces es como, ay, pues es que tú eres mamá y entonces, ay, no, esas de un ratito, ¿sí? Básicamente. Entonces, estamos como dentro de esa población también. Y luego con las amigas o con las compañeras, que la verdad es que en muchas ocasiones las compañeras buscan, voy a decir, claro, por la sociedad, pero continúan como en esta búsqueda de aprobación de los hombres. Y entonces en muchas ocasiones es como que, ay, no, pues mira, yo lo siento por ti porque tienes crías, yo lo bueno es que no tengo, entonces ya es así como que, ay, se apachurra el corazón, entonces significa que no debí ser mamá, no debí elegir eso. Digo, yo lo dijera inventando, pero me ha tocado escucharlo en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, si te fijas, hay como diferentes situaciones donde el mom shaming está y pareciera que no lo es, pero lo es. Sí, y esto también nos va orillando a nosotras a ser como más duras con nosotras mismas y entonces suben los índices de probabilidad de que actuemos de manera violenta con las crías y demás, pero todo relacionado al mom shaming, ¿sí? Entonces es triste, sí, es complicado también, pero creo que luego buscar estos espacios o encontrar espacios donde uno, hablemos de ello y otro donde podamos nutrirnos con otras mujeres. Te decía en un inicio, quejarnos y luego maravillarnos con esto que significa ser mamá. Creo que de alguna manera nos ayuda, sí, a reducir estos niveles de estrés. Y Giselle, digamos, ¿tú a qué crees que se puede deber, qué puede estar causando que tantas personas que rodean a una madre caigan en ese mom shaming que es criticar, juzgar, eh, humillar su forma de vivir la maternidad? Pues si bien yo hace tiempo te decía acá en este espacio que pues es muy fácil uno desde afuera señalar porque uno no está viviendo esa realidad desde adentro. eh, ¿Por qué será que en lugar de decir, venga, listo, ella quiere tal vez criarlo a su cría desde un lugar distinto al que yo la crié a ella, si soy la madre de esa, pues digamos, de esa mujer que está estrenándose como madre, si soy la, digamos, la abuela de ese bebé? ¿Por qué en lugar de apoyarla caemos entonces tal vez en irnos a ese lado negativo? En lugar de apoyarla, caemos en señalarla, caemos en decirle esos comentarios que pueden ser hirientes, caemos casi que en querer hacerla sentir mal con lo que le decimos o en alejarla porque no hace las mismas cosas que hago yo. eh, por qué nos costará tanto y por qué, digamos, esto sigue siendo una realidad y por qué tal vez eh, con las redes sociales esto se volvió casi que el pan de cada día para muchas madres? ¿Tú qué piensas de eso? Ay, fíjate que pienso que va de la mano con lo que vivimos en la infancia, ¿sí? Primero, por ejemplo, nuestras mamás, la verdad es que lo que ellas conocen como un estilo de crianza es este autoritarismo, ¿sí? Y entonces significa que el autoritarismo, que yo voy a estar diciéndote lo que yo diga y tú lo vas a hacer sin cuestionar, sin rechazar lo que yo te esté diciendo, tú lo haces porque yo soy tu mamá, ¿sí? Y entonces, por esa simple razón, ya es que lo vas a hacer. Yo no estoy promoviendo que tú pienses por ti mismo o por ti misma, claro que no, lo único que yo quiero es que hagas esto y ya, ¿sí? Entonces, podríamos decir que empieza desde ahí, pero la verdad es que tiene voy a decir, una historia de origen como medio cruel acá, porque entonces ves que familias numerosas que existían antes, que era muy común encontrar, vienen a reemplazar a esto de la esclavitud, ¿sí? Entonces, porque igual es, o sea, se termina la esclavitud y entonces las familias empiezan a tener como familias muy, muy grandes, que si de por sí ya era común tener familias grandes, se duplica
Y entonces desde ahí es algo que se va, voy a decir, normalizando esto de tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy esta gran figura de autoridad y entonces desde aquí yo puedo, desde acá arriba, yo puedo hacer todas estas consignas que tú debes hacer. No es como que yo te pregunte, ¿sí? Entonces, esto les da una idea a las mamás de cómo ser, ¿sí? En muchas ocasiones he escuchado esto de, bueno, es que no tengo una idea o nadie nacemos sabiendo ser mamás y papás. Y, o sea, no nacemos sabiendo, pero la verdad es que nos vamos dando una idea conforme vamos interactuando con nuestras propias figuras de cuidado, ¿sí? Ya sea mamá, papá, abuelas, demás, nosotras nos vamos dando una idea, ¿sí? Y entonces, cuando nosotras empezamos a conocer como un poquito de, voy a decir, salud mental, que voy eligiendo entonces criar desde otro lugar, no solo significa para ellas, no solo significa que quieren, voy a decir, salirse de este molde o no seguir con este legado que yo le estoy dando, sino también significa que yo lo hice mal, ¿sí? Y eso para una figura de autoridad es casi que lo peor que le puedes hacer, ¿sí? Y voy a aprovechar este espacio para decir que no es que lo hayan hecho mal, significa que lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Y eso significa que quizás sí fueron violentos o violentas, pero era lo normal en ese momento, ¿sí? No tenían como otra, voy a decir, otra perspectiva. Y hay otras mamás que sí tenían el alcance o a su alcance las herramientas y demás, y aún así como que eligen continuar, pero ya es continuar con patrones violentos, pero ya es una decisión propia, ¿sí? Entonces yo pienso que todo esto, el como seguir empujando, voy a decir, a que mi cría, ella críe de manera similar a la mía o casi que igual, viene más entonces de este sentimiento de, porque ella está eligiendo algo diferente, ¿sí? O porque entonces esto se siente como que es algo que quizás yo debía hacer, pero no lo hice, ¿sí? Y entonces viene como desde este, voy a decir, esta culpa por no haberlo hecho diferente, ¿sí? Y a las que no son mamás, en muchas ocasiones viene desde esta sensación de por qué yo no recibí eso, ¿sí? Porque si ella está como que tratando así a esta pequeña, a mí, por ejemplo, no me permitían llorar, no me permitían gritar, sobre todo si somos niñas, no me permitían como que estar brincando en todos lados, y porque a esta mamá sí le está permitiendo eso a su cría, ¿sí? Eso no está bien, ¿sí? Eso sale como en primera instancia, ¿sí? Pero cuando hacemos esta introspección, muchas veces viene desde, es que porque yo no viví eso, ¿sí? O sea, se supone que, o quiere decir que yo también pude recibir esto y no lo recibí entonces. No recibí este amor, esta paciencia, esta tolerancia, ¿sí? Y entonces, claro que escuchar a otros niños y niñas que están gritando, que están desregulados y que mamá y papá no golpean a la primera instancia o a la primera oportunidad, sino que acompañan, es como, ay, ¿por qué yo no? Sí, porque yo no recibí esto. Y entonces, si te fijas, viene más desde esta pequeñita herida o desde este pequeño herido que vivió algo que hasta ahora, en su edad adulta, se dan cuenta que pudo ser diferente, quizás. Sí. Entonces, pienso que viene más desde estas perspectivas que en muchas ocasiones son dolorosas, ¿no? Para quienes están como que apenas viéndolo. Sí. Y, no, y escuchándote pensaba que
como que todo está relacionado en una cadena, porque entonces, si generaciones pasadas eh, tenían una crianza, digamos, autoritaria, porque lo que tú dices era lo único que conocían, por tanto, lo único que existía y lo único que aplicaban. Eh, claro, digamos que el que su hija, formando su propio hogar, su propia familia, diga no, no voy a continuar el legado familiar, por llamar de alguna manera, yo no voy a criar con la correa, si es lo que hicieron conmigo, sino venga y, como le escuchaba aquí una mamá que estaba hablando en un episodio, que decía, no, para mi familia fue fuerte porque cuando con mi pareja decidimos criar de forma consciente, decidimos entonces en el posparto estar los primeros 3 meses, solo los tres, para conocernos, y la familia como que se ofendió. Ay, no, no nos quiere dejar conocer a la bebé, no nos quiere tener cerca, es que ¿qué hicimos mal? Sí siento que, claro, cuando uno se mete con algo tan personal como la forma en la que usted me crió, sea mi papá, sea mi mamá, yo ahorita con mi bebé o mis bebés, si tuve varios, entra como a decir, digamos, tal vez abuela, ay, chévere porque ella ya sabe cómo criarlo porque yo le conté cómo fue criado, ¿no? Y que no siga esa tradición, uno dice, pero se lo toman como un ataque personal, ¿no? Así no sea por ofender a nadie, sino, y así no diga, no, no, yo no escucho a la primera mamá que diga, no, Gina, yo quise educar con respeto a mis hijos y se lo dije a mi mamá, no, como tú me educaste de tal forma, yo voy a educar diferente a mis hijos para ser una mejor madre que tú. No he escuchado a la primera mamá en estos casi 10 años de trabajar con familias que me lo digan, ¿sí? No lo he escuchado. Y no creo que me pase, la verdad. Y no he escuchado que se lo digan a otras psicólogas, la verdad. Entonces, no es personal, pero sí siento que a veces los seres humanos nos tomamos todo personal. Qué difícil es darse cuenta que lo que pasa alrededor, todo no tiene que ver con uno. Si mi hija desea criar con respeto, pues es más por el hecho de que ahorita tiene más herramientas que tal vez en la época en la que yo la crié ella no tuve. Y bueno, está bien. Yo he escuchado casos de abuelas y de abuelos, pero especialmente de abuelas, que a mí me han escrito y me dicen, Gina, sí, eh, me gustaría poder apoyar a mi hija en ponerle esos límites, por ejemplo, desde el respeto, pero no sé cómo, ayúdame. Qué bonito darnos cuenta, venga, es que sí, pues digamos no lo hicimos completamente bien, tal vez hay algo que puedo aprender que en ese momento no se sabía y, y puedo también aprender para, desde mi lugar de abuela, apoyar en esa nueva crianza que desea, digamos, hacer, ¿no? Desde un lugar más, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, pues sí sería como importante darnos cuenta que pues esto no es un ataque personal a nadie, eh, porque a veces incluso a mí sin ser mamá y le hablo de estos temas como que no falta la persona que se siente ofendida, así pues yo vele por tocar esto de la forma más menos invasiva posible, pero sí, yo siento que si a uno, y esto se los voy a decir con todo el respeto del mundo, y es que, porque yo lo he aplicado incluso en mi vida personal, si a uno hay ciertas cosas desde su rol de abuela que le están doliendo porque tal vez su hija desea criar a su bebé desde un lugar distinto, en lugar de mirar afuera, miremos hacia adentro de cada una, porque siento que ahí hay cosas para trabajar, ¿sí? Todas las personas alrededor, si yo tengo 20 hijos y todos desean criar diferente a como yo los crié, desean criar a sus hijos, a mis nietos, no es porque todos tengan algo en contra de mí. Si yo lo tomo como personal, ahí el único factor en común soy yo. Ahí la que tiene que trabajar algo soy yo. Porque pues tal vez hay algo que no estoy pudiendo ver con claridad que
asumo que estuvo bien porque tal vez había un entorno alrededor que me lo aplaudía, pero no porque sea lo adecuado, ¿sí? A veces cuando de adulto uno escucha a personas, no, es que gracias a los golpes soy el que soy, un hombre de bien, una mujer de bien. No estoy como tan de acuerdo con ese tipo de frases porque sería más, a pesar de esos golpes, logré ser una persona de bien, a pesar tal vez de las humillaciones, a pesar tal vez de las amenazas. Y pregúntense cuántas cosas hoy en día uno ve en la sociedad que explotamos por nada. Llámese, alguien se pasa un semáforo en rojo y resultaba que no estaba en, digamos, está en rojo y se lo pasó y a mí de peatón casi me atropella y de ahí uno escucha muchas veces en redes sociales que se pelean por cosas muy diminutas. La pregunta sería, y pues piénsenlo, no me respondan, pero piénsenlo para ustedes, cada uno de los que escucha esto y es, ¿cómo fueron criados cada una de esas personas que explotan con tanta facilidad? ¿Será que esa chancleta fue tan mágica y tan buena como hemos creído por mucho tiempo? O tal vez no. Tal vez estamos en negación por miedo a ver lo que hay debajo de ese tapete. Y yo sé que es doloroso, porque incluso a mí me ha pasado, darse Claro. uno cuenta de que todos de una forma u otra fuimos heridos de diferentes Sí. formas, bueno. Ujú. Sí, claro, claro. Y fíjate, qué bueno que mencionas esto, porque justo, digo, me remonta a también la historia de vida de estas mujeres que nos criaron y la verdad es que, como lo comentaba hace un momento, eh, o sea, toda la responsabilidad recaía sobre ellas, ¿sí? Ves que los roles, por ejemplo, hacia con las mamás y hacia con los papás muy diferentes, ¿sí? Mamá entonces tenía que ser esta persona que se hace cargo de la limpieza del hogar, también es la persona que se hace cargo de cómo están sus crías, ajá, cómo están vestidas, cómo están alimentadas y demás. Y también son las personas entonces que se encargan de preparar la comida, de ser este soporte emocional, no solo para la pareja, sino también para las crías, ¿sí? Entonces, si te fijas, esto también va dejando, voy a decir, o va apoyando esta idea que nos dicen en muchas ocasiones cuando somos mamás, olvídate de ser mujer, ¿sí? Porque entonces ahora ya eres mamá y eres pareja. Y entonces, claro que todo esto, obviamente, si te fijas, nos lleva a la conclusión de que el mom shaming, perdón, no es algo que pasa solo hoy, ¿sí? Sino que es algo que ha venido pasando por generaciones, ¿sí? Dentro de las historias de cada mujer que nosotras conocemos o con las que convivimos. Sean mamás, no sean mamás, igual, ¿hay alguna manera o alguna razón suficiente para la sociedad para entonces responsabilizarnos de algo? ¿Sí? Y si son decisiones que ha tomado la pareja, si son decisiones que han tomado las crías, aunque las crías ya hayan crecido, aunque las crías ya tengan a sus crías, si mi cría entonces se está decidiendo criar de otra manera y mi amiga se entera, mi amiga que es de mi edad y que también llevó el mismo estilo de crianza que yo, pues claro que voy a decir, no, 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 mi cría también, o sea, ella también le pega a sus hijos, ¿sí? Porque entonces yo quiero pertenecer y ven que eso es algo muy esperado y que vemos como muy natural en niños y niñas, ¿sí? Este sentido de pertenencia hacia con todas las personas que los están rodeando. Claro que vamos creciendo y se va acomodando, pero sí es bien importante también nombrarlo ahora, porque claro que primero yo veo que soy mamá y que voy perdiendo amigas, y entonces veo que si otra amiga está criando de manera diferente y le costó la amistad, entonces claro que yo no voy a querer lo mismo, ¿sí? Yo no voy a querer quedarme sola. Entonces, claro que en muchas ocasiones lo primero que voy a hacer es, no, sí, yo también hago esto,
¿sí? Aunque no lo hagas en muchas ocasiones, ¿sí? O responder de esta manera violenta porque estoy como en este lugar donde estoy viendo o estoy sintiendo como todas estas miradas, y no solo las estoy sintiendo, sino que volteo a ver un poco de empatía con algún adulto, sobre todo cuando estoy en lugares públicos, y lo único que recibo son estas miradas de rechazo, ¿sí? Y entonces, si nos remontamos otra vez a la historia de vida de esas mujeres, lo primero que notaban era justo esta mirada de es que tienes que pegarle ya, ¿sí? Y entonces iba ahí, ¿sí? Y aparte pasaba mucho que sí, o sea, gracias a este adultocentrismo, a los niños y niñas y adolescentes se les veía como estos mini adultos, ¿sí? Entonces se tenía que esperar este comportamiento como si fueran adultos y adultas a los 5 años, a los 6, ¿sí? Cuando el cerebro todavía está como tratando de adaptarse a este nuevo mundo, ¿sí? Entonces, otra vez viene de la mano con esta pertenencia, con este sentido de pertenencia, con estas ganas de apruébenme que estoy siendo una mamá lo suficientemente buena porque estoy siguiendo esto que está sucediendo ahora, ¿sí? Y como bien lo decías, vamos entonces nosotros evolucionando y ahora nos vamos encontrando con redes sociales y ahí es casi como este manual de cómo debe ser, no solo cómo debe ser con tu cría, sino también cómo debes pasar los días, también cómo debe lucir tu cuerpo después de ser mamá. Y uno diría, bueno, eso es algo que ya pasó antes, que después de ser mamá, o sea, tú tenías que lucir tu cuerpo así 90, 60, 90, como si no hubieras tenido crías, porque si no el marido luego te dejaba, ¿sí? Y dijéramos otra vez, es algo que ya pasó hace muchos años, pero no, la verdad es que ahora sigue, pero con otros nombres, ¿sí? Ahora es como que recupera tu cuerpo y luce ese cuerpo espectacular y demás. Entonces, si te fijas en cada oportunidad y en cada ámbito, otra vez está este mom shaming, ¿sí? De cómo debe lucir mi cuerpo, cómo debo expresarme también. Acá me parece como muy importante esto que comentabas hace un momento sobre es que son mis crías y yo sé lo que hago con ellas, ¿sí? Pero olvidamos esta parte de que son sujetos y sujetas de derecho, ¿sí? Y entonces eso significa que no puedo hacer todo, aunque no puedo hacer todo lo que yo quiera, perdón, aunque la sociedad me esté empujando y me esté diciendo, sabes que sí, hazle esto, sabes que ya recházalo, ay no, es que porque tuviste crías. La verdad es que si ya está aquí, no puedo hacer más que respetar sus derechos, ¿no? Y claro, por esto también bien importante que tengamos una red de apoyo que esté ahí con nosotras, porque si no la carga mental es muchísima y entonces nos deja cansadas, nos deja sin oportunidad de este desahogo emocional y más si no tenemos esta oportunidad de tener terapia también. Es como muy pesado para una mamá, sobre todo mamás autónomas, es muy pesado y casi difícil que ellas vuelvan a la calma, ¿sí? Porque una no tiene las herramientas y otra lo que están escuchando a nivel social es tienes que ser violenta con tu cría y aparte tienes que sobreexigirte para ser esta mamá perfecta porque ya viste en un TikTok, porque ya viste en Instagram, porque ya viste en Facebook que ellas sí tienen como esta maternidad perfecta y como tú bien decías, ellas sí que pueden acompañar a las desregulaciones de sus crías y así lo hacen, o sea, ¿por qué tú no? Sí, así apagan el llanto, ¿por qué tú no? Sí, y otra vez, como todo este mom shaming, sí, es pesado, es complicado, creo yo, como mamás, pero sí, es necesario también tener estos espacios. Otra vez, desgraciadamente, para muchas mujeres, la salud mental o el acceso a la salud mental es un lujo.
pero luego encontramos compañeras que buscamos como regular un poquito esto y claro, mientras voy viendo que hay este compromiso y demás, todo va teniendo sus recompensas, ¿sí? Y entonces, mientras yo esté teniendo este acceso a la salud mental, entonces, claro, me acerco y de alguna manera voy hablando de que soy mamá autónoma, de que recibí violencia por parte de la pareja, por ejemplo, que aparte el estado en el que estoy a nivel nacional, por ejemplo, es un estado muy violento conmigo, ¿sí? Porque no me brinda espacios recreativos para mi cría, no me brinda espacios recreativos tampoco para mí y quiere que yo esté trabajando como si no tuviera crías y quiere que esté criando como si no tuviera trabajo. Sí, entonces se vuelve también pesado, sí, a nivel emocional y mental. Y muy valioso eso que dices porque yo sí siento que, eh, así como decían hace un tiempo que la pandemia no comenzó a aparecer problemas de pareja, problemas en la crianza, problemas laborales, sino simplemente sacó a flote las cosas que ya existen, los problemas que ya existían. Yo siento que con las redes sociales y con ese mundo digital sucedió esto, pero a un nivel más macro, ¿no? Que eh, no es que antes de las redes sociales no existiera casi que la idea errónea de la perfección en la maternidad y de esa mamá que lo puede todo y que ella contra el mundo y casi que sola, sin apoyo y todo sale 100% bien, ¿no? Es demasiado, digamos, carga, demasiado, no es sostenible porque en realidad eh, hasta qué punto yo puedo sostener eso todos los días, 24/7, los 365 días del año. Solo decir eso ya me agoté. Suena muy fuerte, suena muy pesado. Cada día pueden suceder diferentes cosas inesperadas. Llámese que un hijo se enferma, llámese que pasó algo en el colegio, llámese que por temas laborales tal vez necesito que alguien me apoye para quedarse con él un día porque me va a tocar estar más tiempo del que pensaba fuera de casa ese día. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso de creer que esa mamá casi que, yo les digo mucho acá, Giselle, que ponerle esa capa de superhéroe, de la Mujer Maravilla a esa madre, a veces en lugar de apoyarla, le genera una carga bastante fuerte y bastante innecesaria que no le va a ayudar, sino que le va a complicar todo mucho más en la maternidad, ¿no? Y justamente eh, yo siempre les digo acá, la invitación es, quitémonos la idea de que todo lo que uno ve en redes sociales es la vida cotidiana, permanente de las madres. No es que, por ejemplo, si una mamá dice, no, ¿cómo logré manejar una pataleta en, no sé, 5 minutos? No es que eso siempre sucedió así. Piensa en una cosa, si a un adulto le cuesta aprender a manejar sus emociones, imagínense un niño con un cerebro totalmente inmaduro. Eso no es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, no es al primer intento y ¡ay, lo logré! No, no es una varita mágica. Si un día se fue con la mamá con ese hijo a vacaciones eh, y resultó que cambió la rutina, pero fluyó perfecto con ese hijo, no significa que al comienzo haya sido así, al comienzo se habrá frustrado, al comienzo se habrá resistido un poco, al comienzo tal vez se habrá desregulado, en fin, habrá tenido problemas en su conducta. Eh, pero pues claramente uno no, esas madres que suben ese tipo de cosas en redes sociales, suben es como las cosas en las que fluyen, no suben, no están todo el tiempo ahí con el celular grabando, ay, cuando no supe manejar la pataleta, cuando se me desorganizó la rutina, ¿sí? No, suben es cuando funciona, pero hubo muchos intentos antes, tal vez meses, antes de lograr que esa rutina fuera exitosa en vacaciones, antes de lograr que pudiera manejar ese momento de regulación emocional de ese niño cuando cayó en pataleta. Las redes sociales
muestran no la torta completa de todas las familias, muestran un pedacito chiquito, el que cada familia decide mostrar, pues las que deciden compartir es porque algunas no, eh, de cómo funciona su dinámica en la crianza, ¿sí? Incluso cuando se cree que tienen esas mamás, esa vida perfecta, es lo más desconectado de la realidad porque no es así. En realidad, digamos, simplemente deciden que subir y deciden que no, que igual, eh, a propósito de ese tema, yo solo les hago una aclaración ahí, y es que si alguna de las que escuche esto le gusta compartir en redes sociales algunas de las cosas que le funcionan en la crianza con sus hijos, ojo con compartir cosas que sean demasiado privadas. Eh, digamos, por ejemplo, que dónde vive ese hijo, en qué colegio estudia, cómo es su rutina, cómo son sus dinámicas, por temas, digamos, de seguridad, pues mejor no hacerlo. Yo siento que ahorita uno casi que, en lugar de vivir las cosas, casi que vive por compartirlas en redes sociales, y a veces lo que más disfrutan las familias son lo que menos comparten en redes sociales. Piensen cuando ustedes y yo éramos niños, no existían TikTok ni ninguna de esas redes sociales, y no por eso significa que uno no se acuerde de nada bonito que haya vivido en su infancia. Cada uno se acordará de una anécdota distinta. En mi caso, siempre recuerdo mucho cuando mi papá era mi único comensal en el restaurante y casi que lo dejaba sentado hasta que se comiera la comida fantasma que había en los platos. Y le tocaba ahí aguantarse porque pues era el momento de juego con su hija, ni modo. Sí, y es una cosa muy simple, pero miren, él no subía nada en redes sociales, no venga y guardo el video. ¿Por qué? Porque a veces uno está tan pendiente de, venga y lo subo, lo grabo, lo edito, se pierde la oportunidad de compartir eso. Entonces, entre menos compartan en redes sociales, se darán cuenta que más disfrutan el tiempo con sus hijos. Ahí les dejo como esa recomendación. Para cerrar entonces poco a poco este tema, Giselle, ¿qué mensaje le darías a las familias que están viviendo esta situación para que realmente logren un cambio de mirada y logren eso que me encanta en la postura feminista que llaman sororidad? ¿Qué es esa solidaridad entre, digamos, entre mujeres? Que sí siento que nos hace mucha falta, y en temas de maternidad, uno en redes sociales se da mucho cuenta que las personas que más critican a las madres tristemente son otras mujeres, tristemente son otras mujeres que también son madres. Y a veces ni siquiera, digamos, y no, uno dirá, ay, pero tal vez que son de su familia, la mayoría de las veces ni siquiera conocen a esa madre que están criticando. Entonces, ¿cómo las familias que te escuchan y te ven ahorita, Giselle, cómo podrían dar casi que ese primer paso para tener un cambio de mirada y en realidad entre mujeres ser más solidarias en lugar de criticarnos todo lo que queremos hacer en la maternidad? ¿Qué podrías decirnos de ese tema para cambiar la mirada, Giselle? Ay, ok, qué importante. Pienso que acá voy a empezar con esto de la sororidad, porque entonces esto significa, más bien, no significa que todas vamos a ser amigas. Sí, significa que simplemente si yo estoy viendo, por ejemplo, que tú estás criando de manera diferente, puedo entender, casi que empatizar que quizás tú eres una mujer que tienes una historia de vida completamente diferente a la mía y entonces desde ahí estás actuando, sí. Claro que si yo veo que ya, y esto es parte de los niños, niñas y adolescentes y también como esta obligación que nosotras entonces como actoras activas, es decir, personas que estamos alrededor de ellos y ellas, tenemos que hacer, es que si vemos que un niño o una niña está en peligro o en riesgo de ser golpeado además, con que le preguntes la hora a ese adulto, a esa adulta, con eso está bien, ¿sí? Porque entonces ya le estoy brindando como otra perspectiva de lo que está sucediendo, ¿no? Eso centrándonos en las crías. Centrándonos en las mamás, entonces creo que podemos en muchas ocasiones con esta mirada también empática
A veces solamente darle su espacio, ¿sí? En muchas ocasiones podemos escuchar que, por ejemplo, la cría está llorando y luego yo voy con otra cría o yo voy con otra compañera y entonces la compañera empieza a hacer como estos comentarios de, ay no, es que otra vez, ay no, ese niño y demás, ¿no? O esa niña. Creo que en esas ocasiones podemos pensar que nosotros fuimos alguna vez esa niña o ese niño, ¿sí? Y que entonces quizás lo que nos hubiera gustado tener en ese momento era una mamá que se regula emocionalmente, ¿sí? Y que entonces está rodeada de gente que es empática con ella, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer el comentario, ¿no? Quizás la peque está cansada, ¿sí? Y eso significa que o el peque también está cansado o quizás está frustrado, quizás está molesto. A mí también me pasa, a veces sí no tengo lo que quiero, ¿sí? Pensar que esa visión entonces que está ahora, que eso que está sucediendo ahora, es algo que muy probablemente también a mí me pasa porque aunque no lo crean muchos, lo que les pasa a niños y a niñas es lo mismo que nos pasa a nosotras, ¿sí? Nada más que en ese estado, en esa etapa del desarrollo cerebral, pues no está filtrado, ¿sí? No está regulado, porque están apenas en el proceso de aprender a cómo regularse, ¿sí? Y como bien lo decías, muchos y muchas de nosotras no sabemos todavía cómo regularnos, ¿sí? Emocionalmente, aunque ya tengamos, no sé, 30, 40 años, ¿sí? A veces es difícil. Entonces, pienso que justo haciendo como estos comentarios desde una mirada empática, desde esta narrativa también empática hacia con las crías, que la escuche mamá, eso ya baja un montón en la mamá esta carga mental, ¿sí? Y entonces ya puedo yo como mamá relajarme y decir, ok, ahorita la acompaño o lo acompaño de una manera más regulada, ¿sí? Y es cierto, me recuerda en muchas ocasiones que es cierto, es un niño, es una niña que apenas está aprendiendo a cómo manejar esta situación, ¿sí? Y me centro más en mi cría y no en lo que quieran los adultos o las adultas. Y pienso que si somos mujeres que tenemos amigas que son mamás, escribirles cómo está tu cría. En muchas ocasiones nos centramos en enviar mensajes hacia cómo está la cría nada más, pero no en cómo está la mujer, ¿sí? Entonces pienso que justo recordarle que ella también es mujer, es decir, ¿cómo estás tú? Cuando tú tengas chance para vernos y, no sé, salir por un cafecito, dime por favor. Y sabiendo que como mamás en muchas ocasiones sale esto de que, ¿sabes qué? Tengo que ir a lo de la escuela de la cría, ya me salió una reunión, ya me salió una cita médica y demás y no tomarlo, como tú decías, no tomarlo personal, sino como una mujer que tiene otras ocupaciones y que si en ese momento no se puede, entonces lo dejamos para otra ocasión, ¿sí? Pero justo siendo así como estas mujeres respetuosas, empáticas, con entonces esta mujer que es mamá, que su realidad es diferente. Pienso que, por ejemplo, disminuir sí un montón, yo hago hincapié como en estos comentarios, porque recientemente pasó, ¿sí? Entonces, disminuir un montón estos comentarios de, ay, pues yo lo siento mucho por ti, porque eres mamá y demás, y, o sea, reducirlo o casi que nulificarlo, por favor, y que entonces venga más esto de no hay problema si no puedes hoy, si no puedes que después de esta salida al bar nos vayamos a, no sé, a bailar y no puedes en esta ocasión, no pasa nada, ya luego vamos a poder, ¿sí? Y no hay problema. Sí, entonces pienso que justo otra vez teniendo como esta mirada más empática, estos comentarios, esta comprensión de que quizás esta mujer que estoy viendo me gustaría que fuera mi mamá, ¿sí? O que hubiera sido mi mamá.
Sí, que mi mamá hubiera tenido voy a decir, estas ganas de salir, de reconectar con sus amigas, no sé, irse a bailar, de irse al cine, de hacer un montón de cosas. A mí me hubiera gustado que mi mamá hubiera hecho eso, pero mi mamá viene de otra historia de vida, ¿sí? Mi mamá viene de una historia de vida social y familiar que justo le estaba diciendo, tú te olvidas de ser mujer y tú solo eres mamá y hazle como puedes, ¿sí? Entonces, creo que eso, porque ya el gallo acá nos está avisando que es de día. Digo, no sé si ustedes escuchan, pero acá hay un Igual, gallito. eh, sí, no, igual me parece importante eso que dice Giselle, porque sí, en realidad, pues sí, sí es importante darnos cuenta que, pues primero, cuando una mujer se vuelve madre, pues no significa que el resto de los roles desaparezcan, ¿no? No significa que solo sea madre, solo sea pareja, si digamos está en pareja con alguien, sea casada o en unión libre, también hay otros roles, ¿no? Tiene derecho a seguir siendo amiga, a si en algún momento, digamos, necesita tener un momento como para ella a solas, en fin. Digamos, yo lo veo mucho con una amiga que tengo cerca, que ella es mamá autónoma. Ella es lindo porque hay momentos en los que a veces ya se demora en responderme o pasa tiempo y no podemos vernos cuando cuadramos inicialmente, y ella valora demasiado, y lo aprendió mucho, ella valora demasiado, nos vemos cuando no nos podemos ver, y yo no me lo tomo personal. Me dice, ay amiga, gracias por entender, gracias por entender, digamos, la situación en la que estoy, porque todas no lo ven así. Entonces, pues digamos que sí, yo lo he visto como de cerca. Algunas invitaciones para ir cerrando poco a poco del tema, si están, digamos, criando a sus hijos y desean saber cómo coparentar, yo acá abajo les comparto unos espacios para que puedan como complementar un poco de ese tema, y yo les digo mucho que pues la idea para poder aprender a cuidar a esos hijos, uno tiene que aprender a cuidarse primero, ¿no? La anécdota que dicen en el avión las auxiliares de vuelo no dicen, si usted está con niños, póngale primero el chaleco salvavidas al niño, sino póngaselo primero usted. Cuando ya usted esté a salvo, se lo pone a su hijo. No porque no es importante el niño, sino que yo no puedo atenderlo a él bien si no me atiendo primero a mí. Si yo no estoy al 100, pues no voy a poder, si yo estoy en menos 100, ¿qué le voy a dar? ¿No? Entonces piénsenlo como por ese lado. Otra cosa, hay un espacio que hace poco hice con ella, que les digo, ella es trabajadora social, sobre el tema de red de apoyo, que les puede ayudar mucho en este tema, y decirle, digamos, algo, pues acá hace poco yo escuché en un podcast que hablaba de otros temas, que siento que aplica para cualquier crítica que uno quiera hacer en cualquier espacio, y en la maternidad mucho más, y es, si yo le voy a decir algo a una madre que va a hacer algo que no puede cambiar en 5 minutos, ¿para qué decírselo? ¿Sí? Si es que hay, pero mira que cómo manejas, no sé, el tema de la lactancia, o mire cómo manejas el tema del jardín. Si es algo que ya no puede cambiar en 5 minutos, no vale la pena decirlo, porque solo la vamos a cargar de culpa, de frustración, y sé que ustedes lo dicen con la mejor intención, pero solo se le genera culpa y frustración a esa madre, y eso no le va a facilitar la maternidad, sino se la va a dificultar mucho más. Y luego no va a poder con ese hijo por tantas cargas innecesarias que le metemos en la mente a esa pobre madre. ¿Sí? No significa que no le pueden decir nada, pero si no puede cambiar en 5 minutos, digamos, mejor quitemos eso que vamos a hacer sentir mal. Eh, yo acá abajo quiero saber entonces qué opinan de este tema, sus anécdotas, sus experiencias, sus preguntas. Siento que este es un tema a veces polémico, porque hay como opiniones divididas de esto, pero sí es bueno tratarlo para darnos cuenta que es una realidad, que no es una palabra que me inventé yo, que se inventó Giselle, ni que se inventó nadie, y hay mucha información sobre esto, y con redes sociales esto que casi que se expandió mucho más, este fenómeno en la vida de las familias. Entonces vayan, averigüen más información. Y Giselle, cuéntanos para cerrar, sé que a muchas madres les va a interesar esta pregunta, y es, cuéntanos un poco de los espacios que tú brindas para mujeres. ¿Son espacios presenciales? ¿Son virtuales?
eh, digamos, son terapia, haces espacios grupales. Cuéntanos un poquito, digamos, de qué es lo que tú ofreces para esas mujeres que deseen contactar contigo, pues en este y en otros temas. Ay, muchas gracias. ¿Cómo me pueden contactar? Es que yo estaba pensando primero. Muchas gracias por haberme invitado. Me encantó de verdad. Me encanta hablar de estos temas, justo porque, bueno, es un tema que me atraviesa y claro que acompaña a muchas mujeres. Y sí, de cómo me pueden contactar. Entonces, puede ser a través de la red de Acompañándonos, que lo encuentran en el perfil de Ishel Villarreal, que ahí somos como varias psicólogas que estamos especializadas en diferentes cosas, o bien me pueden contactar directamente a mí en mi página de Criba en Amor. Yo acompaño entonces a mujeres, a adolescentes, ajá, y a infancias en algunas ocasiones. Infancias más relacionado hacia esas asesorías de crianza, ajá, hacia con familias, entonces. Y con las mujeres, entonces, en muchas ocasiones justo es de cómo me voy librando de este mom shaming, entonces, de estas culpas que vienen como mamá. Eh, y claro, cuando, por ejemplo, estoy decidiendo, no sé, salir a algún lugar, pero ya escuché a la tía, ya escuché a la abuela, ya escuché a alguien que me dijo, no, es que cómo vas a dejar a tu cría aquí, sí, aquí solita, ¿no? Es que tienes que quedarte aquí, entonces se van reduciendo un montón los espacios de esparcimiento. Pero bueno, yo voy acompañando a las mujeres en el espacio terapéutico. Hace algún año, sí, creo que fue en pandemia justo cuando abrí como este grupo también de apoyo para las mujeres, las mamás que estábamos criando en pandemia, y entonces ahí está todavía. Ustedes lo pueden encontrar, digo, el que ya creamos está como ya cerrado porque ya llevamos como años entonces, y ya nuestras crías tienen otras edades y demás, ya está más solidificado, pero hay uno abierto que está en Facebook entonces, y ahí se llama Tribu Virtual, ajá. Entonces son mamás de todas partes del mundo, ¿sí? Yo les decía, acompaño sí de manera presencial, pero también acompaño de manera virtual, entonces me ha tocado también acompañar a mamás de Canadá, de Massachusetts, de Tailandia es lo más que he llegado, ajá, porque también doy terapia en inglés, entonces por ahí andamos, me pueden encontrar así. Y bienvenidas todas las mujeres entonces que quieran cuestionar, que quieran, vamos a decir, conectar con ellas mismas y ponerle un nombre, como yo lo viví, ponerle un nombre a todo lo que han vivido, y que desde ahí ustedes creen herramientas también para no solo acompañarse a ustedes mismas, sino también a sus crías, ¿no? Y es un poquito de lo que hacemos. Hay grupos también a veces, pero ahí luego tengo que irlos planeando y demás. Ok, no, Giselle, pues nuevamente gracias por haber estado aquí. Eh, qué lindo ver que siguen formándose más y más psicólogas con Ichen en esta perspectiva feminista, porque yo sí siento que entre más psicólogas, mujeres logren juntas remar en esto, sí se va a lograr casi que un impacto cada vez más grande y más positivo en los entornos en los que cada uno, digamos, se mueva, para que sí esto cambie, no solo en el tema de crianza, sino en diferentes situaciones que sí siento que nos falta como mujeres apoyarnos más, ¿no? Entonces, qué bonito que sigan sumándose cada vez más mujeres a esa formación de psicólogo con perspectivas feministas, que me encanta que la sigan haciendo. Pues lo que les digo acá siempre, si hay algún tema que más adelante sientas que puede ayudar a las familias, aquí tienes un espacio cuando desees para compartirlo. Y yo acá abajo les dejo los contactos de toda la información que Giselle nos compartió. Y pues muchas gracias y espero, digamos, volver a conectar contigo, Giselle. Muchas gracias y gracias por ese trabajo tan lindo que haces por tantas mujeres.
Ay, muchas gracias, de verdad, sí, y espero que les ayude un montón. Y muchas gracias, Gina, otra vez por el espacio. Gracias por traer estos temas también que son tan importantes para un montón de mamás, ¿no? Entonces, ahí vamos creando juntos también. Bueno, Muchas sí, bueno, gracias. muchas gracias. Chao. Bye.